El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:05 en la mañana. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Gracias por su sintonía, gracias por los comentarios, gracias por los aportes para el debate público que generan varios de nuestros internautas, de nuestros oyentes, de nuestros televidentes. Le damos también el buenos días ya a nuestra audiencia de Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Despedimos a Carolina Centeno en la primera emisión del informativo y ya estamos enlazados desde la capital con el noticiero A Primera Hora. Buenos días, Santo Domingo. Recordar también que estamos en nuestras frecuencias en señal abierta, 89.7 FM estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. En Santo Domingo también nos pueden sintonizar en el canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. Estamos en internet por www.radiomajestad.com y estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. El doctor Mauricio Alarcón, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, tiene la gentileza de acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buen día, Fabricio. Buen día, Silradi. Un gusto saludar a la audiencia de Majestad y de Majestad TV. Gracias al doctor Mauricio Alarcón. Hagamos una valoración del juicio político del martes, de la decisión de la Asamblea, que con 104 votos a favor de 134 presentes, decidió censurar y destituir a la ministra de Gobierno. ¿Qué sensaciones le dejó el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, doctor? Bueno, partamos de lo que frecuentemente hemos conversado, Fabricio. Un juicio político puede considerarse una valoración subjetiva desde la óptica política en este ejercicio de fiscalización que lleva a cabo la Asamblea Nacional respecto de funcionarios públicos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas en redes sociales han hablado de causales jurídicas en el sentido de un juicio. No me refiero a las causales constitucionales y legislativas que activan esta posibilidad, sino que hablan, por ejemplo, del cometimiento de delitos y se ponen a analizar si delito o no delito. Esto, señores, es un juicio político. Y como tal, siempre va a tener bemoles. Siempre va a tener, por supuesto, quienes creen que fue pertinente, oportuno y necesario hacerlo, y pues otros que simplemente lo califican como un juego político para mejorar la imagen de la Asamblea Nacional. Lo único cierto es que juicios políticos que se han venido trabajando en la Asamblea Nacional durante meses siguen esperando ser tratados por la Comisión y por el Pleno, y otros, en cambio, en función de simpatías o antipatías políticas, se activan de manera inmediata o, como ocurrió en este caso, cuando la interpelada autoriza a través de una carta que la Asamblea proceda. Proceso por demás irregular, por supuesto, considerando que el legislativo debería ser autónomo e independiente, ¿no? Y como bien decías tú, Fabricio, más allá de las pasiones que ha despertado este tema en función del amor o del odio que la gente le pueda tener a la ministra Romo, 104 de 134 legisladores votaron a favor de la censura y de la destitución. 3 legisladores se ausentaron sin que sepamos por qué, específicamente 3 legisladoras, sí. Y a la larga unos votaron no, 18, 12 se han abstenido, e incluso ahora viene el debate de si los que votaron no son o no personas que están siendo investigadas dentro del reparto de hospitales, o incluso empieza a debatirse si efectivamente corre esta prohibición que se encuentra tanto en la Ley Orgánica de Servicio Público como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de no ocupar cargo público durante los próximos 2 años. A mí esta última parte, doctor, quiero preguntarle si usted tal vez tiene una posición sobre si, en este caso, un funcionario censurado y destituido por la Asamblea Nacional tiene efectivamente prohibición de ocupar otro cargo público, porque está claro que la Constitución no lo dice, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no lo dice, pero sí lo establece la Ley Orgánica del Servicio Público. Yo relataba, y alguna vez di lectura en este espacio, a lo que decía la norma jurídica, la norma constitucional que estuvo vigente hasta el año 98, en esa constitución sí había una prohibición constitucional para ocupar un cargo público durante un tiempo. Esa prohibición se eliminó en la Constitución del año 98, pero había otras salvedades, y la del 2008 no tiene esa prohibición.
¿hay o no una prohibición? Digamos, si mañana o pasado el presidente de la República decide que la doctora Romo ocupe otro cargo público, pese a haber sido censurada y destituida, ¿puede hacerlo? Bueno, Fabricio, en la Constitución tenemos la prohibición de las puertas giratorias, que le era perfectamente aplicable a Richard Martínez, y hoy lo vemos como vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Se sirvieron incluso de artimañas como el pronunciamiento del procurador que dice que el banco no es banco, para poder ubicar en este caso a quien tiene un conflicto de interés, un interés directo de la principal organización financiera internacional acreedora de Ecuador. Así es que cuando hay voluntad política no hay imposibles, y creo que en ese sentido, por mucho que la ley sea clara en cuanto a la prohibición para el reingreso al servicio público, probablemente encontrarán la posibilidad de un pronunciamiento del procurador o alguna cuestión de estas para proceder. Lo único cierto en este punto es que desde el presidente de la República hasta el último asistente de la función pública son servidores públicos. Eso lo dice efectivamente la Ley Orgánica de Público. Y en ese sentido, esta norma es clara al decir que si un servidor ha sido legalmente destituido, no puede reingresar al servicio público en un periodo de 2 años contados desde la fecha de su destitución. Además, Fabricio, tú lo sabes, hace muy poco entró en vigencia el paquete de reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dentro de ese paquete de reformas, el artículo 85 modificado es también muy claro al señalar que la censura tiene como efecto la destitución inmediata de esa autoridad, que no puede ejercer ningún otro cargo en el sector público por un plazo de 2 años. Así es que en este punto, interesante si debatimos la necesidad de reincorporar la prohibición a la Constitución. Lo único cierto es que leyes, tanto la ley del servicio público, la que se aplica para todos, como la ley de la función legislativa, la que rige el proceso en este caso de juicio político, establece esta destitución teniendo como efecto una imposibilidad de ingresar al servicio público, de ejercer cargo público por 2 años. Veamos en definitiva qué pasa. Si yo fuera María Paula Romo, después de una etapa tan desgastante al frente del Ministerio de Gobierno, me tomaría 2 años sabáticos, aprovecharía para estar con mi familia y descansaría de tanta polarización que creo que no solo le ha hecho daño a María Paula, a la Asamblea, a Fabricio Vela, a Mauricio Alarcón, sino al país entero. Justamente por ahí, la salida de María Paula Romo, ¿cómo le deja al gobierno, cómo le deja a la Asamblea y cómo le deja a ella, que terminó convirtiéndose en la vocera más potente del gobierno, pero también en el personaje más polémico del gobierno en los últimos tiempos, doctor Mauricio Alarcón? Quien ejerce el poder siempre va a levantar polémica, y creo que con esto respondo tu pregunta, Fabricio. Cuando tenemos un presidente ausente, un presidente que la gente no lo nota gobernando, empieza a verse quienes efectivamente ejercen poder de una u otra forma. Una figura mucho más poderosa que la del presidente de la República era María Paula Romo. Incluso se lo vio en la crisis de octubre del año pasado. Las figuras que despuntaron incluso por sobre el presidente de la República fueron el ministro de Defensa y la ministra de Gobierno. En medio de la pandemia, Fabricio, por sobre la figura del presidente de la República, quienes más han despuntado y quienes han sido cara visible. Nuevamente, la ministra de Gobierno al frente del COE durante el tiempo que esto sucedió, el ministro de Salud con sus bemoles y sus espectaculares metidas de pelo durante el tiempo de la pandemia en el mismo sentido. Así es que ahí se ve que la baja de María Paula Romo definitivamente es sensible para el gobierno nacional. Y además, en lo personal, sin restar gobierno, veo que esta decisión efectivamente quizá obedezca a alguna cuestión en particular del presidente de la República. Lo dijo en la cadena nacional, esto de vamos a poner orden, a combatir la delincuencia, los temas de seguridad, pero no nos olvidemos, Fabricio, que cuando se unificaron instituciones en este proceso de fusión que el propio presidente de la República hizo en manos del Ministerio de Gobierno, quedó la política nacional. Esperemos que el general Pazmiño tenga la capacidad suficiente, no solo para poner orden y seguridad en el país bajo su experiencia como general de policía, sino también de saber lidiar con la
intrincada política nacional, especialmente de cara a un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina y a una transición de gobierno que está apenas a 6 meses. ¿A usted cómo le suena el hecho de que un general de policía en servicio pasivo sea hoy el ministro de gobierno? Yo estaba tratando de hacer un ejercicio de memoria y no tengo en mi cabeza, no me acuerdo, tal vez yo soy el equivocado, pero yo no me acuerdo nunca que un general de policía en servicio pasivo haya llegado a ser ministro de gobierno. Esta era una lógica que siempre se aplicó hasta el año 2007 con los ministros de defensa. O sea, durante los 10 años de Correa se rompió esa lógica, pero se recuperó esa lógica en este periodo de Moreno. Pero en el caso del Ministerio de Gobierno yo no recuerdo nunca que un general de policía en servicio pasivo asuma ese cargo. ¿Cómo le suena a usted eso, doctor? Bueno, lo que está efectivamente en el mismo radar que tú, Fabricio, es creo la primera vez en los 42 años de periodo democrático que esto ocurre. Yo tampoco tengo memoria. Creo que podríamos quizá ver quiénes ocupaban el Ministerio de Gobierno cuando las presidencias de facto, tanto del general Guillermo Rodríguez Lara en los 70, como del Consejo Supremo de Gobierno entre el 76 y el 79. Claro, pero desde el 79 hasta el 2020 yo no me acuerdo, no tengo en la cabeza un policía en servicio pasivo, no tengo en la cabeza. Efectivamente, si tú recuerdas además los 3 ministros de gobierno que tuvo el Consejo Supremo de Gobierno antes de la transición hacia la democracia, fueron el coronel Richelieu Le Boyer, el coronel Bolívar Jarrín Cagüeñas, de tristísima recordación para el país, y el contraalmirante Víctor Hugo Garcés. Así es que ahí es cuando el Ministerio de Gobierno estaba en manos de una autoridad, de una rama de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. En los últimos 42 años de democracia es la primera vez que se ve a un general en servicio pasivo ocupando ese puesto. Y en lo personal, insisto, y esta es posición personal, me hace mucho ruido considerando que no solo ese ministerio maneja seguridad, sino que maneja también política. Yo no estoy acá para cuestionar las indiscutibles credenciales del general Pazmiño desde la policía en el manejo de la seguridad. Lo ha venido haciendo como viceministro o subsecretario, pero sí quisiera ver qué pasa con el manejo de la política, más aún cuando, tú sabes muy bien, tenemos un gobierno con bajísimos índices de popularidad y con muchos temas en cartera. Y te pongo simplemente algo que será interesante ver en la dinámica de las próximas semanas. Ecuador tiene, según el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, hasta el 31 de diciembre para aprobar y poner en vigencia una ley anticorrupción. Una ley que fue presentada por el presidente en el mes de marzo, pocos días antes de que nos recluyamos por la pandemia, que hasta el día de hoy no ha sido tratada ni siquiera en primer debate en la comisión respectiva de la Asamblea Nacional. No hay ni el informe, doctor. Yo le entrevisté, perdón que le interrumpa. Como tú lo has visto, les urge aprobarla. Yo le entrevisté a José Serrano hace 2 días y me dijo que estaban recién unificaron 7 proyectos en uno. Así es. Y recién está en el proceso de construcción de informe para primer debate. Y el año ya se acaba, o sea, en noviembre ya se acabó, ya se acaba. Veamos la capacidad del nuevo Ministerio de Gobierno, ya me voy a referir a la institución, en un manejo político de algo que, como tú has visto, le urge al gobierno, les urge al ministro de Economía, al presidente de la República, y que tiene un fuerte componente de negociación. Veamos cómo lidia con un tema de estas características el nuevo ministro. Esperemos buenos resultados. Creo que habrá que verlo en la práctica. Mal haríamos en adelantarnos, pero de nuevo ratifico, efectivamente es primera vez en los últimos 42 años de democracia que un ministerio de gobierno, de policía, del interior, porque tú sabes que ha tenido una mutación de nombres brutal durante todos estos años, está en manos de un general en servicio pasivo. Ahora, la doctora Romo se va, deja el cargo, no sé si deja el poder, pero deja el cargo, dejó el Ministerio de Gobierno, está claro en ese sentido. Se va por 2 causales, desde el punto de vista de la visión política de la Asamblea. Ella fue enjuiciada, censurada y destituida políticamente por la Asamblea por el uso de bombas lacrimógenas durante las protestas del 2019 y porque lanzaron los policías bombas lacrimógenas a las universidades Católica y Politécnica Salesiana, que servían como centros de acogida para los manifestantes y sus familiares durante las protestas del año anterior. Digamos, esas causales están claras. El tema es, ella deja el cargo sin responder al país
la gran pregunta que hasta el momento, hasta el sol de hoy, no tiene respuestas. Y yo, como he dicho en varias ocasiones, a mí no me van a escuchar jamás que yo diga que la ministra Romo es la responsable. Ya, yo no tengo una prueba de eso, pero hay sectores políticos que la han señalado, hay testimonios anticipados que la han señalado, que supuestamente ella tiene relación directa con el supuesto reparto de los hospitales o reparto de cargos públicos. Ella sabrá cómo es la cosa, ella sabrá defenderse. El tema es que ella se va sin enfrentar esta acusación en el ámbito político y en el ámbito judicial. ¿Qué sensaciones le deja en cambio este otro tema del cual también hay que hablar y hay que comentarlo, doctor? Fabricio, el pedido de nuevo juicio político, porque este ya definitivamente se ha cerrado, está ahí. Es decir, no es que se ha terminado el proceso en contra de la ex ministra Romo, porque no hay norma en la legislación ecuatoriana que impida que en este tiempo que ya es exfuncionaria pueda ser llamada nuevamente a juicio político. En este caso, recordarás tú que a finales de octubre, dos legisladores, uno de la Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo, y Roberto Gómez, que sigue siendo parte de Creo, presentaron una cuarta solicitud de juicio político contra la ex ministra Romo, con poco más de 40 firmas de respaldo, de lo que recuerdo, acusándole de incumplimiento de funciones, específicamente en lo que corresponde a este presunto reparto de hospitales, y ya se incluyó además en el pedido algunos otros espacios de la administración pública central a cambio de votos. Ahora hay que ver si efectivamente ese juicio se califica, es conocido y calificado por el Consejo de Administración Legislativa y pasa efectivamente para la discusión y su trámite en la Comisión de Fiscalización. Así es que no demos por cerrado este asunto. En este caso, además, sí creo, y esta es opinión meramente personal, hay una fuerte dosis de animadversión entre los actores implicados en estos juicios políticos. Son los mismos que han insistido en llevar a cabo el juicio político por estas razones, ¿no? Así es que veamos si ese desafecto personal entre los interpelantes y la interpelada termina también en un nuevo juicio político. En este caso, recordemos que pueden ser enjuiciados políticamente incluso durante varios meses, una vez terminadas las funciones, una vez que se está fuera de cargo, ¿no? Nada está dicho en este tema, Fabricio, e incluso, como mencioné hace un momento, y tú también lo dijiste, ya ciertos medios de comunicación, incluso en función de esa malla del supuesto reparto y esa red y ese gráfico que había circulado hasta en redes sociales, están viendo qué involucrados votaron sí, qué involucrados votaron no en el proceso que se acaba de cerrar. Así es que hasta ese tema ya se está viendo con pinzas, ya se está haciendo análisis. Nada está dicho, veamos qué ocurre en los próximos meses si es que el CAL efectivamente califica este nuevo juicio. Lo último, doctor, porque esto también lo comenté ayer y lo comenté hoy. Hay varios sectores de la opinión pública que cuestionaron el juicio político, cuestionaron la censura de destitución de la ministra Romo, porque fue dispuesta o fue decidida por una institución que tiene apenas el 5% de credibilidad e integrada por legisladores que tienen apenas el 2% de credibilidad. O sea, se dice cómo es posible que una asamblea que tiene el 2% de credibilidad enjuicie a la ministra de Gobierno. ¿Cómo les suena a ustedes estos argumentos para tratar de deslegitimar una decisión de un organismo que puede estar, desde mi punto de vista, no, y es apenas mi opinión, puede estar todo lo desprestigiado que quieran, pero constitucionalmente tiene esa atribución, doctor? Muy respetables esas opiniones, pero recordarles a las personas que así lo manifiestan que la política, que la democracia, que el Estado de Derecho no es meramente un concurso de popularidad. Aquí no estamos para validar los procesos que están establecidos en la Constitución y en la ley en función de los porcentajes que se tiene en una encuesta de preferencia ciudadana. Así es que, con todo respeto, insisto, muy interesantes de esas opiniones, pero las considero ridículas. Acá no estamos, insisto, en un concurso de popularidad, porque muy probablemente entonces otros juicios políticos respecto de figuras con altísima popularidad por parte de la misma Asamblea Nacional. Tú viste que hace meses también se llevaron a cabo juicios políticos que terminaron
con censura, no en todos los casos con destitución, porque incluso hablamos de exfuncionarios. Ahí nadie se preguntaba los temas de los porcentajes de popularidad, ¿no? ¿Por qué se lo hace en este caso? Nuevamente, por las pasiones que despierta el personaje, la ex ministra María Paula Romo, que tiene simpatizantes y detractores dentro de esta polarización que ha vivido la política y con mayor énfasis desde octubre del año pasado. Ahora, así es que, queridos amigos, esto no es un concurso de popularidad, es aplicar la norma. Y si les preocupa la subjetividad, Fabricio, esa subjetividad está en la norma. Las causales del juicio político, tarde o temprano, como no son tan delimitadas y tan claras, son sujetas a interpretaciones de quienes aplican la ley. Oiga, doctor, y con eso sí termino. Como dicen algunos sectores, ¿la ministra Romo se fue por la puerta grande o, como dicen otros, se fue por la puerta de atrás? Ya sé a qué te refieres con esto, Fabricio. Y bueno, yo no voy a catalogar por qué puerta salió. Creo simplemente que en este punto, y a propósito del tema que tú mencionas, es gravísimo que un presidente no lea lo que firma. Y para quienes no sepan de qué estamos hablando, la noche en que María Paula Romo fue censurada y destituida por la Asamblea Nacional y se designó su reemplazo, salió un primer decreto firmado por el presidente de la República, distribuido a medios de comunicación y subido a la plataforma web de decretos de la presidencia, en cuyo considerando número 3 se decía que la ministra Romo había renunciado. Cuando cayeron en cuenta del error, o más puntualmente con toda seguridad, cuando la ministra Romo les hizo caer en cuenta del error, sin ni siquiera expedir una fe de ratas o un decreto modificatorio, sin ni siquiera pedir disculpas por este error involuntario, digamos, se cambió el decreto. Se cambió el decreto en los grupos de periodistas, se difundió la nueva versión del decreto y en el sistema de presidencia se dio de baja al anterior y se subió al nuevo. En lo personal, creo que la ministra Romo fue censurada y destituida. Por la forma de ser de la ministra, tengo en este momento la seguridad de que no renunció antes de que la Asamblea Nacional actúe. Tú escuchaste bien, Fabricio, la réplica que hizo en la Asamblea Nacional. Y en esa réplica ella fue muy clara en decir: si quienes están aquí al frente, procesados por la justicia, quienes están acá siendo investigados por corrupción, muchos de los cuales han sido denunciados por la propia señora Romo, son los que votan por su censura y destitución, decía ella, lo considero un honor. En función de ese honor, definitivamente esa renuncia es inexistente, pero lo que debería hacernos pensar es si no se la pidió el presidente, por ejemplo, antes de la censura. Y la otra, que para mí es mucho más grave, un presidente que firma sin leer, Fabricio. Claro, así resultó y todos nos dimos cuenta de aquello. Doctor, gracias por el tiempo, interesante aporte para el debate. Un abrazo. Siempre un gusto, a las órdenes, y un abrazo para ti, para Silrar y para Wendy. Gracias, Mauricio. Mauricio Alarcón, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con esta visión sobre lo que nos dejó el juicio político a la ministra de Gobierno María Paula Romo, que fue censurada y destituida por el Pleno de la Asamblea Nacional. 7:28 en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.